¿Usted se siente llamado y amado por Dios? Entonces dé una ofrenda de palma y diga: Señor, gracias por tu amor, tu fidelidad y por las claras evidencias de que tu reino sigue, tiene objetivos y tiene grandes planes sobre mi vida, que los proyectos de Dios no han terminado, sino que están comenzando en una nueva era de todo lo que nuestro amado Rey ha dispuesto de antemano. Entonces todo lo que usted va a vivir, Dios ya lo creó. Nada lo va a sorprender, todo usted lo va a disfrutar. Entonces prepare su corazón para vivir en modo disfrute. ¿Qué es el modo disfrute? Cuando usted sabe que Dios lo ha hecho todo en favor de su vida. Entonces usted está tranquilo, como yo siempre, estamos tranquilos. ¿Tiene preocupaciones? No. Vienen los demonios para preocuparme, pero el Espíritu te dice: ¿a quién tú perteneces? A ti, papito. Te pertenezco a ti. Todo lo que soy te pertenece a ti. Entonces cuando nos inunda la paz que sobrepasa, pasa y más grande, ¿qué pasa? ¿Qué sobrepasa? El entendimiento. Y el entendimiento te pone límites, barreras, pero la paz de Dios sobrepasa, está por encima. Entonces tu mente te quiere preocupar, pero el Espíritu te trae paz. Tu mente te quiere afligir, pero el Espíritu te dice: está todo tranquilo, esto es para la gloria de Dios, tu vida es un testimonio, tu familia va a ser honrada, glorificada, estás a punto de engendrar algo nuevo. Entonces no te preocupes, solo confía. No te aflijas, solo adora. Entonces cuando usted se mete en los mecanismos del cielo, algo se suelta. Entonces un corazón humillado es engrandecido y las respuestas de Dios son atraídas sobre un ambiente. Así que usted ha traído respuestas en esta mañana. Lo que estabas pidiendo en las madrugadas pasadas, Dios dice: has traído respuestas para esta semana, para estos días, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Has traído respuestas de parte del Señor, porque la adoración abre las dimensiones del cielo. ¿Qué le parece? Y yo sé que muchos han adorado en espíritu y en verdad. Así que cuando tu espíritu se conecta en la adoración genuina, prepara tu corazón, porque Dios lo hará en el nombre de Cristo Jesús. Así que bendiga a algún vecino cercano, salúdelo: te bendigo, qué bueno verte, qué bueno estés acá, qué bueno que hayas tomado la prioridad y la primicia en este día. Dios sigue siendo bueno, grande, misericordioso, eterno. Sigue siendo fiel. Y parecería que Él quería que predicara. Yo no quería predicar. Yo digo: Señor, si estás tú, ¿para qué? Si está el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces cuando Dios está, todo se reduce a la simplicidad y al pequeño valor de lo que el hombre es y hace. Así que Dios está, pero también está liderando el mensaje. Así que vamos a compartir la palabra. Puede tomar su asiento en esta mañana. Nos vamos a quedar acá enfocados. Qué bueno verlos. Qué bueno los matrimonios reincidentes que han venido hoy también, después del fin de semana hermoso que hemos tenido. ¿Cuántos han disfrutado el retiro? Yo solo lo disfruté. ¿La gloria solamente estaba en la habitación 118 o la gloria también estaba en otros lugares? Entonces, cuando los principios son activados, usted se va a dar cuenta de que lo que hemos hecho el fin de semana, nada funcionó dentro del ámbito religioso. No hubo canciones, no hubo los 3 coritos,
Hubo un comienzo de oración que hicieron Daniel y Estela, pero nada estaba circunscrito a lo religioso, sino había una libertad espiritual porque principios del reino iban a ser establecidos y revelados. Entonces, cuando los principios son activados, vienen cambios. Se produce en la vida interior del corazón una transformación, y no podemos dudar de que Dios estuvo todo el fin de semana y que hemos tomado ese lugar y el ambiente del lugar cambió, ese hotel cambió, porque estaban 30 matrimonios determinados a recibir una impartición. Entonces Dios, ¿qué va con esto? Que Dios a veces se mueve fuera de las fronteras de nuestras creencias, y Él hace las cosas como Él quiere, como Él le place. Entonces, cuando venimos abiertos a la libertad espiritual, usted prepárese, porque Dios algo va a hacer. Y entender el movimiento de Dios le va a evitar a usted un montón de frustraciones, porque usted humanamente se va a frustrar, religiosamente se va a frustrar, pero espiritualmente, si usted se mete en las corrientes de Dios, se va a renovar y se va a fortalecer. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo que cuando usted venga a buscar a Dios, lo haga con el entendimiento. Cada minuto puede ser determinante en una revelación, porque el espíritu se tiene que preparar para una atmósfera. Entonces, cuando yo soy responsable de mi espíritu y me siento un puente conector de bendiciones y de oportunidades para mi casa, mi familia, yo sé que Dios es prioridad. Y cuando Dios es prioridad, mis decisiones y todo lo que me conectan a Dios tienen que ser de alguna manera en un orden de prioridades. Por eso, recomendación, usted decide. Siempre yo recomiendo que usted comience en el espíritu, en cada proceso y en cada nivel donde Dios va elevando diferentes atmósferas. Si usted entra después de 20, 30 minutos, viene desenfocado y hasta perturba el ambiente que se está moviendo bajo una gloria. Entonces hay cosas que humanamente, nuestras creencias culturales, afectamos el ambiente espiritual. Por eso Dios tiene requisitos, y Dios le había demandado requisitos aún al sumo sacerdote de qué manera entrar a la presencia. No era de cualquier forma. Hay protocolos de cosas que alteran el ambiente, que ofenden y que constritan el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que entender que somos el resultado de lo que creemos, de lo que adoramos, de lo que honramos, de lo que servimos y de lo que representa nuestra vida de fe. Usted no viene a un salón, usted viene a un lugar donde Dios prometió habitar, que sería su presencia, y dio una promesa por medio del Espíritu Santo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando accedemos a este lugar, estamos entrando a una promesa dada por Dios, a un precio pagado a través de Cristo, y 50 días después, la manifestación del Espíritu Santo, que quedaría con nosotros y con la iglesia como una memoria perpetua y eterna de que Dios está sobre su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere sanar a su pueblo, Dios quiere proveer a su pueblo, pero su pueblo a veces no se mueve en las conductas correctas. Entonces, como enseñanza, usted tiene que entender que la reunión no empieza a las 10. La reunión comienza desde el amanecer, desde la madrugada, desde que usted se levanta, cómo se levanta, las primeras palabras que habla, el primer contacto que tiene con su familia, lo que se genera antes de venir, cómo viene a este lugar, las alteraciones en el recorrido. Entonces, la reunión no empieza a las 10 de la mañana, comienza desde que el Espíritu nos llama para venir a un lugar de convocatoria y para recibir lo que Dios quiere hacer y establecer. La reunión comienza cuando nuestros sentidos están abiertos, cuando nuestro espíritu está activo,
cuando nuestra fe está vigente. La reunión comienza cuando nuestra fe no está adormecida. Cuando nuestra alabanza representa una dirección de lo que yo le doy a Dios. La reunión no tiene límite, no tiene fecha, sino es una convocatoria y es un llamado. Usted no vino a una reunión, usted vino a un llamado dado por Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en su vida. En lo que se va a convertir, en lo que va a vivir, en lo que va a experimentar, de acuerdo a cómo usted responda a ese llamado. Y el llamado implica responsabilidad, determinaciones y decisiones. Entonces, en la medida que nosotros cambiamos nuestra estructura del pensamiento, porque hay que cambiar la forma de pensar, hay que generar esa metanoia en el pensamiento para comenzar a ver y a captar cómo Dios se mueve y lo que Dios quiere hacer. Entonces, nuestro espíritu tiene que estar, como dijo Cristo, a la verdad dispuesto. O sea, es la disposición del corazón. Cristo reconoció que la carne, ¿cómo es? Débil. La carne es débil, el cuerpo es débil, la naturaleza humana es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, cuando usted dispone el espíritu, y eso es una determinación personal, porque usted puede venir a un lugar y no tener el espíritu dispuesto. Puede estar físicamente en un lugar, pero ignorando las atmósferas espirituales, indiferente, ausente, con criterios y con razonamientos, y no dispone el espíritu. O sea, cuando no se dispone el espíritu, es como que nada pasa. Entonces los ambientes espirituales se mueven quizás en los lugares menos pensados. Y ahí lo voy a confrontar un poco con su idolatría sobre el lugar. Y yo le quiero reafirmar que su espíritu tiene que estar dispuesto desde la madrugada, desde la noche anterior, desde que se mete en el baño a bañarse, a ducharse. Si se baña, por lo menos hágala una vez por semana. Desde que se perfuma, desde que elige su ropa. Tiene que haber una disposición. Desde que agarra su Biblia, desde que llama a su familia, a su esposa, esa es la disposición. Porque eso honra el llamado y engrandece la virtud de Dios. Desde que se sube a su vehículo o se toma el bus, el colectivo, tiene que venir en disposición. Comenzar a depurar el alma de aflicciones, de pensamientos, de derrotas, de preocupaciones y comenzar a disponer. Mi espíritu está dispuesto. Vengo dispuesto a algo nuevo, algo diferente. Porque la disposición genera la transformación y produce la experiencia. Si no, es igual. Yo acabo de vivir momentos, pero de amoríos extraordinarios. Y usted estaba al lado mío, a unos pocos metros. ¿Qué Dios hace la diferencia? Nosotros determinamos lo que vivimos de acuerdo a lo que hacemos. Entonces, cuando usted no dispone su corazón, es un acto interior, una voluntad interior sobre un llamado. Y sobre eso le voy a hablar en esta mañana. Solamente voy a tocar 4 principios de una de las palabras más referentes, retóricas e impactantes, porque dentro de las generaciones que vivieron bajo la lumbre o la gloria de un llamado, hay gente determinante en la historia. Hay llamados que provocaron, que modificaron y que fueron reformadores de la historia. Y yo así espero que usted también sea un reformador de su propia historia, de su familia, de su descendencia y de todo aquello que Dios tiene encerrado en un plan eterno, porque a Dios no se le escapa ningún y absoluto detalle de todo lo que Él tiene ya escrito, preparado, anticipado sobre su vida y sobre sus generaciones. Amén. Génesis, el capítulo número 12,
Es un capítulo conocido, pero quizás poco abordado desde la perspectiva de aquello que representa el llamado. Como le decía, el Señor llamó a muchas personas. Llamó a Noé, llamó al sacerdocio a los levitas, llamó a Jacob, llamó a Isaac, llamó a los 12, llamó al apóstol Pablo, llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a nuestras vidas, te llamó a ti, me llamó a mí, nos llamó a cada uno de nosotros. Pero acá hay algo, hay un secreto encriptado y escondido sobre ese llamado que usted tiene que entender. Que hay acciones que determinan acontecimientos. Entonces nada sucede porque sí. Nada está vinculado sobre algo casual, sino que todo tiene una trascendencia en lo que hacemos y en lo que provocamos y en lo que engendramos. Entonces el capítulo 12 del libro de Génesis, verso número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero que preste atención. Jehová había dicho. Dios ya venía sobre una insistencia, Dios ya venía provocando en el corazón, ya venía trabajando en las decisiones, Dios ya venía confrontándolo con su realidad, ya lo venía incomodando en su lugar, en Ur de los Caldeos, en la tierra de Harán. Dios ya venía generando algo incómodo en la vida de Abraham que en algún momento despertaría sobre él la determinación de una decisión. Y es lo que vamos. Usted lee la palabra vete, y hoy se le mandé en el texto. Vete es la palabra, vete o sal es la palabra lej. Sal es lej. Y Dios podía haber dicho sal, lej, salí, anda, marcha, empezá. Pero no lo dice lej. Dios conecta una revelación o un vínculo mayor a esa palabra para salir hacia el rumbo de algo nuevo, desconocido, y que él ignoraba lo que portaba y lo que tenía, desconocía quién era Abraham. Abraham no sabía quién era. Para él era un hombre de principios, pastor de rebaños, que vivió en una ciudad prominente, pero desconocía lo que él tenía en su ADN, en su gestación y lo que conformaba. Porque quiero decirle algo, Abraham no recibe a los 75 años lo que él iba a hacer, él ya lo tenía desde el nacimiento. Levante sus manos como lo tiene usted, como lo tiene en su ADN, como lo tiene en su espíritu, como lo tiene en su mente, como lo tiene en su corazón. Ya habita algo dentro de usted que muchos todavía no han descubierto, y en el momento que accionan el principio de la revelación dada por Dios, te explota la vida, te explota la familia, te explota el ministerio, te explota la economía, te explota la ciudad, te explota la nación, porque algo Dios activa a través del ADN de tu naturaleza creacional. Porque si usted no sabía, usted es creación de Dios, y todo lo que Dios creó lleva, conforma e imparte la naturaleza espiritual de Dios. Vete lo llama a un hombre que se convertiría en su individualidad en el padre de una nación y en la bendición para las postreras generaciones y aún naciones y familias de la tierra. Pero no lo sabía. Y estaba en el lugar conformándose como te conformas tú a tu realidad, tomando decisiones incorrectas como tú más tú, porque tú no sabes el plan y el proyecto de Dios.
conoces fugazmente la palabra que se habla y se ha puesto de moda llamada propósito, pero esto va más allá. Esto tiene que ser en respuesta a una decisión y un llamado de obediencia. Porque si no, andarás de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, gente tras gente, eligiendo gente incorrecta, conectando con ambientes nocivos, desconociendo que dentro de ti hay una naturaleza que tiene que responder a un llamado. Gracias por su amén. Y ahí está la otra palabra, leja. Dios le dice, vete, leja. No salgas físicamente, sino entra espiritualmente. Leja significa entra dentro de ti mismo. Entra a tu mundo interior. Descubre lo que yo he puesto. Discierne lo que hay en tu naturaleza. Entra dentro de ti, entra. No te vayas físicamente, sino que entra espiritualmente a la revelación de lo que yo he puesto dentro de tu vida. Que el día que tú lo actives, los cielos vienen a la tierra, los altares van a ser encendidos, las generaciones van a ser bendecidas. Vas a engendrar gente en victoria. Un pueblo que no va a ser esclavo, sino que va a ser prominente en la historia, que va a cambiar el destino, que va a engendrar reyes, que va a levantar sacerdotes, que va a dar que hablar, que va a crear la mayor tecnología, que no lo van a poder destruir. Cuando descubras lo que hay dentro de ti, hay grandeza del reino que tiene que ser activada. Cuando tú sepas lo que Dios ha puesto en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Pero el diablo se encarga ¿de qué? De confundirte, de maltratar tus pensamientos, de manchar tu identidad, de golpear por tus errores, tus equivocaciones, de trabajar en la mente, porque nadie descubre. Entonces, cuando Abraham activa el principio y la fe sobrenatural, la fe no vino, la fe estaba en él, pero nunca había sido probada. Moisés, cuando levanta la vara y se da cuenta que lo que él estaba haciendo tomaba efecto sobre la naturaleza, se dio cuenta lo que él tenía y lo que podía producir en un territorio. Hasta el momento de su llamado, él no lo sabía, pero siempre lo tenía. Entonces él andaba conformándose en los lugares donde los pequeños fuegos lo convocaran, sin saber que el fuego era para activar cosas, para encender propósito y llamar destino, para tener abiertamente un convencimiento de quién era él. Él no surge como un libertador, él ya era un libertador. Entonces el llamado ya estaba en él. Lo que pasa es que Dios lo tiene que llamar desde la zarza para demostrarle que sus errores, que su homicidio y que a veces no haber entendido el proceso de Dios lo había hecho a desarrollarse en el tiempo incorrecto. Levanta tus manos al cielo. Porque hay gente que intentó muchas veces. Y muchas veces te fue mal, fracasaste, no funcionó porque no era tu tiempo. Pero ahora cuando se active el llamado de parte del Señor, cuando comiences a ver, a vivir y a experimentar que Dios está en favor de tu vida, todo lo que comiences a hacer en la temporada del llamado es una determinación interna con resultados externos y todo te va a funcionar por causa de que Dios está con tu vida. A Moisés todo le iba mal, quería hacer algo, lo espiaron, lo vieron. Imagínense, para que en el medio del desierto que haya alguien que te vea, hay que tener mala suerte. Estás enterrando el cuerpo, para no decir otro término, y alguien que te ve y te delata con la gente del gobierno de Egipcio. ¿Saben por qué? Porque no era su tiempo.
porque quería hacer cosas en su fuerza, no en el llamado. Cuando el llamado está sobre tu vida, activas principios de reforma, funcionales, de autoridad, de cambio, convoca a la gente. Mientras no está el llamado, te van a perseguir, te van a enterrar en las cisternas, te van a humillar, te van a vender como esclavo. Pero cuando viene el llamado, aún dentro de una cárcel, Dios te da un sueño que te abre las puertas. Porque el llamado está, lo que pasa no es el tiempo. Entonces yo le hago la pregunta a usted. El sueño de José, ¿dónde estaba la interpretación? ¿En Wikipedia, en Google o dentro de él? Pero con ese convencimiento, tiene miedo a equivocarse. Claro, no fue a Google a ver, el faraón soñó esto, a ver qué dice. Estaba dentro de él. Los sueños estaban dentro de él como una llave de oportunidades y de puertas abiertas, como una llave de gobierno, como una llave de autoridad. Estaban dentro de él. Por eso cuando habla del lejá, vete, pero entra, o sea, vete del ambiente de tu incredulidad, vete de la idolatría, vete de la corrupción y entra dentro tuyo y te vas a dar cuenta de lo que yo voy a hacer. Eres portador de bendición, tienes un vientre multiplicador. Aún él no sabía que su esperma era para engendrar naciones. Él desconocía que dentro suyo estaban las naciones, dentro del ámbito de Sara estaban las naciones, las generaciones, y ellos no lo sabían. Se habían conformado a aceptar las realidades de los errores. Y bueno, está Agar y es una alternativa. Podemos cumplir la promesa con las alternativas. No, dentro tuyo hay un tiempo, hay un momento, hay un lugar. Hay una decisión, una determinación que tienes que tomar ahora, que tienes que tomar en estos días, que tienes que tomar en estas semanas. Determinaciones para descubrir que dentro de tuyo hay una nueva realidad que todavía no has conocido por creer a la naturaleza que te habla de que llevas 75 años sin procrear, de que ya estás obsoleto, que ya estás fuera, que no hay posibilidad, que no hay chance. Pero dice, dentro tuyo está la respuesta. Dentro tuyo he puesto la palabra, en tu corazón y en tu mente. He puesto la promesa, he puesto la revelación del Espíritu Santo. Te estoy hablando hace semanas, te estoy hablando hace meses, te estoy hablando hace días que voy a hacer algo importante sobre tu vida. Pero por causa de no entrar dentro de tu vida interior, donde está el Espíritu Santo, estás negando, estás rechazando, estás desenfocado, estás perdido. Pero dice, cuando entres a tu nueva realidad, el milagro viene en camino. Actívalo en el nombre de Cristo Jesús, porque algo va a pasar, algo va a suceder, y lo que no pasó en 7 décadas va a pasar de un momento para otro. Y esa es la palabra aleja dentro de ti, la esencia que está en ti. ¿Usted cree que recibió al Espíritu Santo? Pero el Espíritu lo engendró desde la naturaleza misma. Como dice la ciencia, y habla que cuando el embrión es fecundado, se produce entre el espermatozoide y el embrión un estallido, una luz. Lo vieron con cámaras. Cuando se produce como una corriente eléctrica, como ¡pum!, una luz que se enciende. Desde que yo leo la Biblia dice que Él es la luz que gobierna sobre la oscuridad, la luz que hace nuevas realidades, la luz que engendra, la luz del mundo que transforma, que cambia. Entonces, desde que usted fue engendrado en la luz. ¿Usted cree que aceptó a Cristo y vino a una denominación religiosa? No, lamento confrontarlo y hablar de otra realidad. Usted no pertenece a una religión, usted es parte de un reino donde Dios es nuestro Padre, donde Cristo es el Redentor y donde el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos empodera y nos da las capacidades sobrenaturales para prevalecer, para vencer, para derrotar, para alcanzar, para proveer, para transformar, para sanar.
Todo tenemos dentro de nosotros por medio del Espíritu de Dios. Entonces usted se tiene que enterar que el Espíritu engrandece lo que ya está. Maximiza, dimensiona lo que ya está. Entonces Abraham era Abraham desde que nació. No es que Dios dijo, hay un viejito bueno por acá, por esta generación, lo voy a llamar. Él ya estaba predestinado sobre un llamado, como lo está usted. Ya está predestinado sobre la resolución de ese problema, sobre el tema familiar, económico. Ya está predestinado. El tema es descubrir la voz interior del Espíritu, que te está hablando a gritos, te está diciendo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todo lo que Dios comienza a demandarte, entras en el canal abierto, puertas abiertas, dimensiones abiertas, favor y gracia. Que lo que hagas te repercute espiritualmente, que tenga trascendencia, que cuando vayas a un lugar la gente tema de que hay un hombre de Dios, que se levanten para conspirar, que trabajen en tu contra, porque el mundo sabe lo que tú tienes. El único que no se enteró de lo que tú tienes eres tú. Cuando los demonios iban a Cristo, sabemos que tú has venido de Dios. Los demonios sabían y los discípulos no lo sabían. Cristo le preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Y apuntaba que era un profeta Juan, que era Elías. Así al azar. Porque la luz interior te revela tu autoridad y tu posición. Te revela tu destino, te revela tu llamado. Entonces cuando Dios revela tu llamado, la dirección de tu rumbo no puede ser cualquiera. Hay una asignación, hay un territorio, hay un lugar. Hay gente que te está esperando. Hay desiertos que están esperando que tú levantes un altar de adoración. Hay desiertos que están esperando que tú caves pozos y cisternas para producir vida y producir agua. Entonces la naturaleza está dependiente de lo que tú haces. Y para que usted me entienda, se lo voy a graficar. Si Elías no subía a orar, la lluvia no venía. Si Cristo no enviaba la palabra, la niña no sanaba. Si Pedro no caminaba durante el día y no la noche, no proyectaba sombra, la gente no se sanaba. Si Cristo no levantaba el pan, lo partía, no se multiplicaba. Entonces, cuando usted entiende que la naturaleza del cielo está condicionada a tu vida de fe, hay cosas que has vivido porque no has creído, hay cosas que no se han producido porque no lo has determinado. Por eso, desde que la libertad abrió nuestro entendimiento y nuestra identidad, porque aún condicionan tu identidad espiritual. Porque el diablo se encarga de rodearte de gente como José, su propio hermano, que le decían: míralo al soñador. Se cree superior a nosotros. Entonces el problema es cuando tú crees a la gente de tu entorno y no le crees a Dios. Cuando tú no revisas tu archivo espiritual dentro de ti y no revisas que hay promesas, hay palabras, hay un nuevo nombre, una nueva identidad, que en algún momento algo se va a activar. El problema es que has estado escuchando a la gente incorrecta y no has escuchado a la voz del Espíritu Santo. Entonces siempre el entorno se encarga de destruir lo que Dios ha llamado. Los hermanos de Jesús le decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no subes a las fiestas de los tabernáculos y te muestras a la gente? Provocando. Los soldados decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Porque él no necesitaba bajar de la cruz para demostrar quién era. Y tú no tienes que demostrar a la gente quién tú eres. Los frutos hablarán de tu identidad.
Los resultados hablarán de lo que tú tienes y la promesa activará lo que Dios te ha prometido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos. Por eso hay cosas en nuestra vida que se van a desarrollar y se van a producir de acuerdo a lo que vivimos y de acuerdo a lo que creemos. Y Dios le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y te bendeciré. La palabra, la raíz brajá, usted conoce Baruch, pero hay una raíz etimológica que es brajá. Estoy diciendo brajá, no rajá. Ojo. Brajá, que viene de breje o brej. ¿Y saben qué significa brej? Significa rodilla. Brej es rodilla. Entonces, te bendeciré. O sea, Dios le está diciendo: cuando tus rodillas se inclinen en reverencia, en rendición y en humildad, te bendeciré, te engrandeceré. Entonces no hay grandeza si no hay humillación. Entonces cuando usted comienza a ver los textos subsiguientes de Génesis, se va a dar cuenta que Abraham levantaba un altar en todo lugar donde recibía revelación y palabra de Dios. Entonces Berej representa que si el corazón del hombre no se humilla, sigue altivo, sigue orgulloso, sigue con pensamientos de que él es el que genera las cosas. Si no hay humillación, no hay exaltación. Entonces Dios le dice: así como yo te doy la capacidad para bendecir las personas que te reconozcan, las personas que honren tu vida, las personas que vean lo que tú tienes de mi parte, que respondan al llamado, que sepan que yo habito bajo una promesa, las personas, las familias y las naciones que reconozcan que yo estoy en ti, entonces todas esas familias, todas esas naciones serán bendecidas por causa de lo que tú tienes. Y lo que tú tienes no es tuyo, Dios le dice: es mío. Y en la medida que más te inclines, que más te arrodilles, que más te postes, que más te humilles, que más adores, mayor los cielos estarán abiertos, mayor gloria vas a recibir, mayor impartición vas a alcanzar y mayor transformación vas a engendrar sobre esta tierra. Porque recuerda que no eres tú, es el poder que habita dentro tuyo, es el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder y ese mismo Espíritu es el que está dentro de ti. Pero también le dice: también los que no te bendigan los maldeciré. Génesis 12, verso, el mismo, 2, 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Maldeciré, mekalelja. Usted, ya se lo digo de despacito, mekalelja, maldición. Que no es lo que usted entiende, que es la bruja dándote hechizos y soltándote cosas y malos augurios. La raíz mekalelja es aquella que no respeta, que no valora las cosas de peso y las cosas de valor. Traducción: quitar importancia a algo pesado. Cuando no se respeta, cuando eres indiferente, cuando le quitas valor a algo que tiene peso. Y la palabra peso en la traducción es kabod, y kabod es gloria. Un poco conectando con la introducción de esta mañana. La unción y el ambiente que tú lo respetas, minimizando, quitándole el precio,
no es que, te va a caer la mano, sino que hay cosas que se engendran, que se producen por actitudes. Mekalelhai significa, si hay un peso de gloria, hay una presencia, y hay indiferencia, frialdad, no hay una disposición del corazón, hay como, no que Dios te maldice, sino que ejercemos, trabamos, obstaculizamos, detenemos, producimos situaciones que Dios no envió, sino que son consecuencias de las acciones. Porque las determinaciones producen los acontecimientos. Entonces no es que algo viene de repente, algo irrumpe, hay algo que se activó incorrectamente por las acciones humanas. Entonces cuando habla de Mekalelhai, le está diciendo, el peso de tu gloria, de mi gloria, está sobre ti, y la gente que no reconozca, que no vea ese peso, ese llamado, porque no era un hombre, era una nación caminando con dos patas. No era un anciano, era millones de personas en toda la tierra con la promesa de Dios. Entonces, yo me imagino, pues yo he conocido que ya no están patriarcas de la fe, que desaparecieron con la pandemia, por eso pandemia cerró un ciclo. Usted iba a una reunión y el ambiente estaba electrificado por el peso de la gloria. Usted piensa que entra a ese lugar mascando chicle, viendo videitos de YouTube. No, el ambiente determinaba una posición y una acción y una conducta. La gente se postraba en los pasillos. La profecía fluía por el hotel, un hotel tomado por miles de cristianos. Ni le explico las reuniones. Pero estamos llegando, estamos subiendo al nivel. Entonces usted tiene que disponer el espíritu, no tiene que venir de cualquier manera, si no se va a quedar fuera. El tema es que no toque principios, no toque el Mekal, que no minimice la gloria, que no menosprecie las cosas de peso, que no naturalice lo que Dios está haciendo, que no use el lenguaje incorrecto lo que Dios está bendiciendo, que no entre en el circuito humano de cosas, de pensamientos naturales, porque puede estar alterando un Mekalelhai, que es quitarle importancia a algo pesado, algo glorioso, o tomar, la otra traducción dice tomar a la ligera. Entonces el reino no es tanto gracia como muchos presuponen. Hay protocolos de cosas que se tienen que observar, que cumplir, no tomar livianamente, no tomar a la ligera, no menospreciar. Entonces, ¿cómo la bendición y la maldición, como dos principios, determinaban lo que la gente iba a recibir? Entonces, la gente que lo reconociera iba a ser bendecido. La gente que lo tomara livianamente, como un anciano de 75 años, no iba a entrar al cumplimiento de palabras y de promesas. Entonces a veces cuando introducimos el conocimiento y cuando profundizamos las verdades de Dios, tenemos que entender que todo está condicionado, lo que vamos a vivir está condicionado de acuerdo a lo que hacemos. Cuando yo le hablo de presencias y le hablo de que si Dios está evidenciando, mire, sea temeroso, venga con la actitud correcta. Usted no puede estar en un ambiente de gloria entre las 11 menos 20, corriendo sillas, corriendo muebles al griterío como si nada pasara. Se lo digo por su bien. Porque todo se produce por algo, todo es consecuencia de algo. Usted no menosprecie otra vez el llamado. Cuando Dios dice, y otra vez Dios le había dicho, y Jehová le había dicho,
le había dicho. ¿Cuántas veces Dios te dijo? ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces Dios te amonestó? ¿Cuántas veces Dios te exhortó? Y sigues en la misma conducta de indiferencia, tomando con liviandad. Bendeciré a los que te bendigan, entonces bendeciré a los que te sirvan con humildad y maldeciré a los que te tomen a la ligera. Esa es la traducción de este texto. Entonces lo espiritual es circundante a lo que creemos. No es el Dios del domingo. Es el Dios de decisiones, es el Dios de la voz interior. Sal de tu realidad, sal de tus complejos, sal de tus conflictos, sal de tus problemáticas internas, sal de tu menosprecio, salí de tu humillación, salí del maltrato, salí de todo aquello que te ha encerrado, que te ha cautivado, que te ha ligado y que de alguna manera es una barrera. Comienza a ver interiormente lo que tú tienes para hacer lo que Dios ha dicho. Y cuando descubres lo que tú tienes, el ambiente de afuera nunca más te va a condicionar, sino que el Dios eterno te va a levantar. Y eso es lo que te determina cuando tú sales de los ambientes nocivos. Porque todo lo que Dios va a hacer está dentro tuyo. ¿Usted cree que cuando nació Alexis, ya que lo tengo cerca acá, mi esposa, la pastora, quedó embarazada? No, para nosotros fue una novedad, para Dios fue la eternidad cumpliéndose. ¿Usted piensa que es casualidad que Él esté ministrando a Dios, que haya entregado su vida a Dios? No, ya existe dentro de Él. Ya existe su llamado, ya existe su destino, ya existe su esposa, ya existen sus hijos, pero no te va a casar. Sí, te va a casar en el tiempo de Dios. Ya tiene su esposa, ya está. Solamente ya, ahora hay que poner la parte humana. Ya la resolución está en el cielo, ya la boda está en el cielo. Ahora yo, Señor, danos los recursos para pagar la boda. Porque va a ser un fiestón, porque hay que celebrar el propósito. La unión de un pacto con Dios, de promesas, del cumplimiento, ya está dentro de Él. Lo va descubriendo en la medida que va avanzando la vida y que se le va revelando el reino. En las dimensiones de su entendimiento, en las capacidades. Entonces, en Dios nada te tiene que sorprender. Cuando revisas tu vida interior y ves que la promesa está dentro tuyo y sabes que percibes el tiempo de Dios y tú dices, yo sé que es mi tiempo, es el momento, es la oportunidad. Cuando Cristo llamó a los discípulos, ellos ya estaban preparados, ya estaban dispuestos, estaban esperando algo que les cambiara la vida. Seguramente, miren, la casa de Pedro está a 50 metros de la sinagoga de Capernaum. Y el hombre se habrá cansado de ir a la sinagoga. Y habrá dicho, y tengo que escuchar la lectura del rollo de estos religiosos secos, sin vida, sin frutos, en la monotonía de siempre, siempre lo mismo, siempre hacen lo mismo. Habrán dicho, ¿dónde está el Espíritu? Y habrán dicho, yo no creo que esto sea Dios. ¿Dónde está el Dios de los milagros? Porque recuerden que desde Malaquías hasta los discípulos no había milagros. 400 años porque el sacerdocio religioso se dedicó a pecar, a ensuciar el altar, a manchar, a difamar, a divorciarse, a fornicar, a robarle a Dios. Lea Malaquías. Entonces, ¿qué pasó? La presencia de Dios desapareció. Tenían actos religiosos, sacrificio, iba la gente, iba y salía igual. ¿Dónde estaba el Espíritu? Hasta que el ángel visita y la reforma espiritual viene. Por eso el Espíritu es la señal y las evidencias de un llamado, del propósito. Entonces cuando se levantan los discípulos, dice, cuando los llamó, dijo, esa voz tiene algo diferente. No les dio un mensaje, no los llevó a la iglesia, no les cantó los 3 coros, no los leyó.
lo llamó. Diga, llamado tiene poder. Diga, llamado tiene poder. Y cuando ellos recibieron, ¿qué cosa? El llamado, se accionó lo que ellos eran. No eran pescadores, eran apóstoles. ¿Qué te quiero decir? Que cuando se active el llamado genuino en tu vida, cuando comiences a creer el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de las cosas grandes, hermosas y eternas que Dios tiene preparadas para tu vida y para tus generaciones. Entonces no me venga con la cara larga. No me venga como derrotado. Venga empoderado, sabiendo quién tú eres. Si tú eres hijo de Dios, sí, yo soy. Tú lo has dicho. Ahora yo, qué agrandado, qué soberbio. No, yo sé quién soy y yo sé a quién represento. Usted piensa que cuando Dios nos da las asignaciones de ir a orar, pero no orar por personas, por la hermanita fulano, vamos a dar un nombre por si se me ofende.